Guerras en el mundo, por Cristian Adán Martínez Castillo, Edgar Galicia Garduño. Comencemos. Hola, mi nombre es Edgar y junto con mi compañero Cristian hablaremos sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y también la que es considerada la tercera, que es la Guerra Fría. Para empezar, hablaremos del significado de lo que es una guerra mundial. El término guerra mundial es utilizado para nombrar a conflictos bélicos en el que participan todos o la mayoría de las principales naciones del mundo, según la editorial norteamericana Merriam-Webster, especializada en diccionarios. El primer registro conocido donde se menciona el término guerra mundial fue utilizado en 1848. De acuerdo con el sentido de la definición, conoce también qué países se vieron involucrados durante las guerras mundiales del siglo XX. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Las principales potencias involucradas fueron las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y las potencias aliadas principalmente Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y más tarde Estados Unidos. Algunos de los hechos más importantes de la Primera Guerra Mundial incluyen 1. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del heredero del trono austrohúngaro de Sarajevo en 1914 fue el detonante que desencadenó la guerra. 2. Sistema de alianzas. Las alianzas entre las principales potencias europeas contribuyeron a la escalada del conflicto. Por ejemplo, el Tratado de Versalles unió a Alemania, Austria-Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente incluía Francia, Rusia y Reino Unido. 3. Guerra de trincheras. Se caracterizó por la guerra de trincheras en el frente occidental, donde soldados lucharon en condiciones extremadamente difíciles y estancadas. 4. Nuevas tecnologías militares. Se utilizaron nuevas tecnologías como tanques, aviones, submarinos y armas químicas, cambiando la naturaleza de la guerra. 5. Entrada de Estados Unidos. Estados Unidos entró a la guerra en 1917, lo que tuvo un impacto significativo en el equilibrio de poder. 6. Revuelta rusa y revolución 6. Revuelta rusa y revolución bolchevique. La revolución rusa en 1917 llevó al derrocamiento del zar y al ascenso de los bolcheviques al poder, lo que llevó a Rusia a salir de la guerra. 7. Armisticio de 1918. La guerra finalizó con el armisticio de Copenhague el 11 de noviembre de 1918, marcando el fin de las hostilidades. 8. Tratado de Versalles. Se firmó en 1919 y se estableció condiciones de paz, imponiendo duras sanciones a Alemania y reconfigurando el mapa político de Europa. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Las causas principales incluyeron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa, la agresión japonesa en Asia y la Gran Depresión económica. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó al Reino Unido y Francia a declarar la guerra a Alemania, marcando el inicio de la guerra en Europa. La invasión alemana de Polonia desencadenó la participación de otras naciones, llevando a una rápida expansión del conflicto. La guerra se libró en varios diferentes teatros de operaciones en Europa, África, Asia y el Pacífico. Algunos de los frentes más significativos incluyeron el Frente Oriental entre Alemania y la Unión Soviética, el Frente Occidental donde las fuerzas aliadas lucharon contra las fuerzas alemanas y el Frente Pacífico donde Japón estaba en guerra con varias naciones, especialmente con Estados Unidos. Entre las campañas notables se incluyen la batalla de Stalingrado, la batalla en el Alamein, el desembarco de Normandía y la batalla Midway, entre otras. Durante la guerra, los nazis llevaron a cabo el Holocausto, un genocidio sistemático que resultó en el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos, así como millones de otras víctimas, incluyendo gitanos, esclavos, discapacitados y opositores políticos. La guerra en Europa llegó a su fin el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados después de la caída de Berlín. La guerra en el Pacífico continuó después de la rendición de Alemania. Sin embargo, llegó a su fin el 15 de agosto de 1945, después de que Japón se rindió incondicionalmente tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras en términos de pérdidas de vidas humanas, destrucción de ciudades y economías y cambios geopolíticos significativos. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, fue uno de los intentos de prevenir futuros conflictos a gran escala. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más significativos y trágicos del siglo XX, con repercusiones que siguen resonando en el mundo contemporáneo.
La Guerra Fría fue un periodo de gran importancia en la historia del siglo XX, con repercusiones significativas en la política mundial, la economía, la tecnología, la cultura y la sociedad. La Guerra Fría enfrentó dos ideologías opuestas, el comunismo liderado por la Unión Soviética y el capitalismo encabezado por los Estados Unidos. Esta lucha ideológica se reflejó en conflictos políticos, sociales y económicos en todo el mundo. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques dominantes. El bloque del Este, liderado por la Unión Soviética y conformado por países comunistas, y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y compuesto por países capitalistas y democráticos. La Guerra Fría estuvo marcada por una intensa carrera armamentística entre las superpotencias, con el desarrollo y la acumulación en armas nucleares como principal preocupación. Este periodo vio la proliferación de armas nucleares y el establecimiento de equilibrio de terror mutuo conocido como la mutua destrucción asegurada. Ambas partes se involucraron en extensas operaciones de espionaje y propaganda para socavar las actividades del otro y para influir en la opinión pública tanto en el hogar como en el extranjero. Aunque no hubo un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría estuvo marcada por numerosos conflictos regionales en la que los dos superpotenciales apoyaban a diferentes bandos. Ejemplos notables incluyen la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Civil en Afganistán y los conflictos en América Latina y África. La Guerra Fría impulsó una intensa competencia tecnológica y espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias compitieron por lograr científicamente y tecnológicamente todos estos acontecimientos que llegaron a una resolución que pudieron ser catalogados como solucionados. Como el lanzamiento del primer satélite artificial Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957 y la llegada del hombre a la Luna por parte de los Estados Unidos en 1969. La Guerra Fría coincidió con la descolonización de muchas regiones del mundo, lo que llevó a la formación de nuevos estados independientes que a menudo se vieron atrapados en la realidad de las superpotencias. Además, la Guerra Fría facilitó el surgimiento del neocolonialismo con Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo por la influencia en los países en desarrollo. La Guerra Fría fue un periodo de confrontación ideológica, política y militar que moldeó gran parte del siglo XX y tuvo un impacto duradero en la geopolítica mundial, aunque oficialmente terminó con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Sus legados continúan influyendo en las relaciones internacionales hasta el día de hoy. El mundo cambió radicalmente después de las grandes guerras, cayeron los valores tradicionales y aparecieron movimientos alternativos como el pacifismo o el feminismo. Se desarrollaron las armas químicas y la cirugía estética. Cuatro imperios desaparecieron para dar lugar a las grandes transformaciones europeas. Las guerras mundiales, especialmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, están relacionadas por una serie de factores históricos, políticos, económicos y sociales. La Primera Guerra Mundial sentó las bases para muchos de los problemas que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las tensiones territoriales, la venganza de los perdedores, las participaciones económicas impuestas a Alemania y el ascenso del nacionalismo extremo y el fascismo en Europa. Las guerras mundiales provocaron una pérdida masiva de vidas y un profundo trauma en la sociedad, además de cambios demográficos significativos y un avance en los derechos humanos. Las mujeres jugaron roles más prominentes en la fuerza laboral y millones de personas fueron desplazadas. La reconstrucción económica fue un desafío importante, pero llevó al surgimiento de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para prevenir futuros conflictos.